21 minutos. En las últimas horas, la Corte Constitucional tomó una importante determinación frente al valor de la unidad de pago por capitación. Señaló el alto tribunal que la UPC para el 2024 fue insuficiente y ordenó reajustar estos valores para este 2025. Para hablar de este tema nos conectamos a esta hora con el doctor Augusto Galán. Él es exministro de Salud. Doctor Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Catalina, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a usted, a Alejandra y a la audiencia. Doctor Galán, a inicio de este año, usted junto con otros exministros enviaron una carta expresando esa preocupación por la crisis en el sector de salud y justamente rechazando ese aumento del 5.3% de la UPC. ¿Cuáles deberían ser los ajustes que se hagan por parte del gobierno ahora con este llamado de la Corte Constitucional y de algún modo la salud de los colombianos no quedaría en el limbo? Pues lo primero es el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional. En ese sentido, lo que la orden está diciendo es que debe establecerse una mesa técnica con la participación de todos los agentes del sistema de salud, absolutamente todos, los enumera en el auto, para analizar a profundidad la sostenibilidad, más que la sostenibilidad, la suficiencia de la unidad de pago por capitación, para que esto se pueda corregir definitivamente. Estábamos advertidos, habíamos advertido, no solamente nosotros, sino centros de pensamiento, centros académicos, veníamos diciéndolo desde hace más de un año y obviamente los gremios también. El auto de la Corte lo que evidencia es que la narrativa que el gobierno nacional venía señalando, venía diciendo, exponiendo a lo largo de este tiempo, pues estaba basada en errores, desafortunadamente, y eventualmente hasta en tergiversaciones de lo que estaba realmente ocurriendo con el sistema de salud. ¿Y dónde residen esos errores, doctor Galán? ¿En el cálculo, en la fórmula, en la voluntad? ¿En dónde residen esos errores y cómo hacer para corregirlos? Pues, Alejandra, yo creo que esto necesita primero superar una negación que el gobierno nacional ha tenido. Entonces, sí, voluntad es un tema central aquí. Aquí la Corte está señalando que, repito, el sistema venía desfinanciado inclusive desde el 2021. Está planteando que se revise ese rezago de financiación que se traía desde el 2021, que no se corrigió en el 2022, que se acrecentó en el 2022, que no se corrigió en el 2023 y tampoco en el 2024. Y que se corrija la unidad de pago por capitación para este año. Entonces eso es un punto pues definitivamente central, una voluntad. Y un análisis técnico, sin apasionamientos, sin juzgamientos y prejuzgamientos, que haya un diálogo técnico basado en la evidencia, pero también armónico para buscar cómo se financia adecuadamente el sistema, cómo se corrige la unidad de pago por capitación y de esta manera cómo se puede atender más y mejor a las personas y a los pacientes. Doctor Galán, justamente la Corte también señala que el Ministerio de Salud no ha avanzado en la superación de esas fallas en esos sistemas de información para hacer un mejor cálculo de esa UPC. ¿De qué fallas estaríamos hablando y que estarían siendo pasadas por alto en este momento por parte del gobierno? Yo creo que es importante que la ciudadanía entienda todo ese proceso de recolección de la información. La información nace en el operador más primario, o sea, en el consultorio prácticamente, en los hospitales y las clínicas. Y esa información se tiene que reportar adecuadamente, la recoge la EPS y la EPS la tiene que transmitir al gobierno nacional. Ese es el procedimiento. Veníamos discutiendo antes de la pandemia e inclusive durante la pandemia sobre el tema de la interoperabilidad de los sistemas de información. Todos los agentes del sistema tienen ya un sistema de información propio, las clínicas, los hospitales, las EPS. Lo que se necesita es interoperar esos sistemas para que la información fluya lo más rápidamente posible. Y por supuesto,
en el escenario de la consulta propiamente, del hospital, de la clínica, del consultorio, de los centros médicos, la recolección de la información de manera adecuada y apropiada y expedita, pues tiene que ser un elemento esencial en el proceso y, por supuesto, en el trámite alrededor, pues a través del sistema. Las EPS lo tienen que recoger muy bien y el gobierno nacional tener los parámetros y, digamos, los paneles de control que le permitan recoger esa información lo más pronto posible, ojalá en línea, a través de esa interoperabilidad y solucionar eso. A eso lo ha pedido la Corte desde hace varios años y eso se ha debido continuar trabajando y esa es la tarea, una tarea central de todo este tema. Una tarea que tendría que resolverse en 10 días, dice el auto de la Corte. Esto es un tema literalmente de vida o muerte. Vamos a ver cómo transcurren estos 10 días y al término de ese tiempo, ¿qué ocurre en pro de los pacientes, de los usuarios del sistema de salud en el país? Doctor Galán, siempre son muy valiosas sus reflexiones. Muchísimas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo fuerte y estaremos contactándolo permanentemente para seguir revisando este tema tan sensible para el país. Un feliz día, señor. Alejandra, muchas gracias y un buen día para todos. Gracias a usted, doctor.